Tome su bosquejo, por favor, y abra o encienda su Biblia en la carta a los Efesios. Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. El tema que hoy nos convoca, le he colocado como nombre: errores sobre la esclavitud espiritual. Errores sobre la esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que muchos buenos cristianos todavía están caminando en la oscuridad. ¿Usted sabía eso? Que hay gente que viene a la iglesia, canta con nosotros. Hay gente que muy especial, que tiene una Biblia, que la lee. Sin embargo, está luchando y ha sucumbido con algunas tentaciones del enemigo. Y eso es porque hay muchos errores que no permiten la libertad en Cristo. Errores sobre la esclavitud espiritual. Vamos a ver hoy cómo ser libres tal vez de la esclavitud a la ira, a la pornografía, a la falta de perdón, al robo, a las borracheras, a las adicciones, al odio. Efesios capítulo 1 en su Biblia, del 17 en adelante. Esta ha sido mi oración y la de mi esposa en toda esta semana por usted. Dice así esta oración: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Es nuestra oración que en esta conferencia se nos abran los ojos de la sabiduría, de la revelación, para que conozcamos más a nuestro Dios. Versículo 18: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado. Nuestra segunda súplica hoy: que tu corazón se abra para que conozcas la esperanza que tienes en Dios. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Tercera súplica en esta semana es para que usted sepa y conozca la riqueza que tienes en Cristo Jesús. Que conozca la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Verso 19: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Que usted conozca hoy, en esta noche, el poder de Dios. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Al dominio de quién? Al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que nos llena en todo por completo. Que Dios haga su obra en esta noche en medio de nosotros en la exposición de la palabra. Veamos entonces 6 errores que no permiten la libertad sobre las tinieblas. El primer error que usted y yo cometemos, número 1, anótelo en el renglón en blanco, en el bosquejo que le han repartido, es la inactividad demoníaca. Hay gente cristiana que piensa que los demonios no existen, que los demonios no influyen, que Satanás no tiene un poder para que usted y yo caigamos en pecado. La premisa de esta gente es que los demonios estuvieron activos durante el tiempo que Cristo vivió en la tierra, pero que ahora en el siglo XXI ellos dicen que la actividad demoníaca ha disminuido. Sí, claro, ¿cómo no? Con solo ver la política de Costa Rica, uno ve que los demonios andan sueltos, peor que nunca. O sea, no existe una inactividad demoníaca. No existe. No es que en el tiempo de Jesús expulsaba demonios, los apóstoles sanaban a los enfermos que estaban endemoniados y había liberación y libertad, y que ahora eso ha cesado. Si eso ha cesado, ¿qué hacemos con versículos como Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice la palabra del Señor así? Porque nuestra lucha
no es contra seres humanos. Mi lucha no es contra usted, la suya no es contra mí. Es contra poderes, contra autoridades, es contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Es contra fuerzas espirituales malignas que están en las regiones celestiales. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y Pablo más adelante sigue detallando las piezas de la armadura espiritual con las que el creyente cuenta para defenderse de los dardos de fuego del maligno. Veámoslo en Efesios capítulo 6, ahora leamos del 13 al 17 que dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. La que sigue: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas, escuche, que Satanás, ¿qué es lo que nos envía a los cristianos? Flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo puede decir alguien que los demonios en el siglo XXI están inactivos? Yo sé que nosotros no somos una iglesia pentecostal o de corte donde vemos debajo de cada piedra un demonio. Nosotros no somos así, ni pasamos hablando de este asunto de demonios. Pero por errores, por falsedades doctrinales, es que muchos acá han caído en adulterio, en mentira, en robos, en orgías, en hechicerías, en chismes, en divisiones. Muchos de nosotros, siendo cristianos, no nos hemos dado cuenta que nuestra cabeza tiene un precio. Este miércoles en la noche, en la reunión de crecimiento espiritual acá, estaré compartiendo Efesios capítulo 6. Voy a estar compartiendo este tema de la armadura del creyente. Por favor, no falte. Voy a explicar uno a uno los detalles de esta armadura. Sigamos leyendo. Nuevamente Pablo nos va a especificar ahora que los creyentes estamos sumidos en una batalla en contra de las fuerzas que se oponen al conocimiento de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 del 3 al 5 dice: pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son tanques de guerra, no son ametralladoras, no son bombas nucleares. Nuestras armas, las armas de la iglesia, no son como las de este mundo. No son, sino que tienen poder, ¿qué? Divino, para derribar fortalezas. Una más. Destruimos entonces argumentos. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Amigos, por lo tanto, si los poderes de las tinieblas no atacan a los creyentes, ¿por qué Pablo nos alerta? ¿Por qué el apóstol Pablo nos insiste para que nos armemos contra las huestes demoníacas? ¿Por qué Pablo dice, pónganse la armadura, y da detalles de todo esto? ¿Por qué? Los poderes y fuerzas sobre los que Pablo escribe en el siglo I aún son evidentes en el siglo XXI, porque todavía se realizan cultos y prácticas ocultas, y hemos sido testigos del surgimiento de la nueva era. Sus prácticas no son diferentes a las mencionadas en el Antiguo Testamento. Lo único que ahora en el siglo XXI cambia son los términos. Ahora los términos, en vez de un medium, ahora le llaman un canalizador de energía. En vez de decir que el diablo los guía, le llaman gurú o espíritu guía. Amigos, el tema principal de la Biblia, ¿usted sabe cuál es el tema principal de la Biblia? El tema principal de la Escritura es el reino de Dios. Pero para entenderlo debemos hacer un contraste de el reino de Dios con otro reino, que es el reino de las
tinieblas, que sí existe. La batalla que se sostiene desde Génesis hasta Apocalipsis es entre dos reinos, entre el de Cristo y el del anticristo, entre el espíritu de verdad y el padre de mentiras, entre los profetas de Dios y los falsos profetas, entre el trigo, los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del maligno. Según Mateo 13:38, habla del trigo y la cizaña. El trigo son los hijos de Dios, los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Por lo tanto, la lucha entre las fuerzas espirituales no es un fenómeno del siglo I y tampoco es una opción para el cristiano de hoy. El reino de las tinieblas aún está presente y el diablo anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: practiquen el dominio y manténganse alerta, porque su enemigo, ¿quién? El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Entonces, todos los cristianos del mundo son acechados con las mismas tentaciones, con las mismas opresiones. Pero claro, si yo creo que eso no existe, voy a creerle una mentira al diablo, y la gente que no cree en esto que estoy hablando y cree que hay una inactividad demoníaca ahora en el siglo XXI, es más fácil que cristianos tengan una influencia demoníaca en todo esto. No estoy hablando para aclararlo, no estoy hablando de cristianos poseídos por el diablo, no. Estoy hablando de personas que están luchando con pensamientos de suicidio y son cristianos. Personas que están pensando de fantasías sexuales con alguien que no es su cónyuge y son cristianos. Con personas que están pensando cómo robarse algo en la oficina y son cristianos. Estoy hablando de algunos cristianos que están siendo oprimidos por poder de las tinieblas, que sí existen. Ese es el primer error, creer que hay una inactividad demoníaca. Esa es una completa mentira. El segundo error en esta noche, el segundo error es la confusión de nombres. Tenemos ahora una nueva nomenclatura que usa el mundo. Entonces confundimos el asunto. Aquello que en la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los Apóstoles denominaba actividad demoníaca, en el presente se le llama enfermedad mental. Entonces yo soy profesional de medicina. Yo sé de lo que les estoy hablando. Las clases que nos daban, simplemente yo decía: Dios mío, eso está en la Biblia, pero le han cambiado el nombre. Los profesionales médicos han basado en la observación de síntomas al enfermo. El problema es que al profesional en medicina le enseñan a ver los síntomas, y de acuerdo al síntoma, así se le da nombre a la enfermedad. Y enfermedades del siglo XXI, tales como esquizofrenia, paranoia, psicosis y algunas depresiones profundas, se les han colocado nombres científicos. Pero el profesional de la salud no ha podido explicar, en la mayoría de los casos, la causa de dichas enfermedades. Tienen los síntomas son muy claros. Síntomas, nombre de enfermedad. Pero la medicina no ha podido llegarle a la causa de estas enfermedades. Yo me pregunto entonces, ¿será que habrá una causa espiritual en esto? ¿Será que habrá una causa psicológica en algunas enfermedades? ¿Será que habrá una causa hormonal o neurológica? Todas estas causas deben de ser examinadas. Pero ¿qué pasa si no se encuentra ninguna explicación física o mental a dicho problema o enfermedad? Quiero ser claro aquí. Muchas enfermedades mentales, aunque no todas, algunas sí son por desórdenes químicos. Muchas enfermedades mentales, no todas, pero la mayoría, son esclavitud espiritual al mundo
de las tinieblas. Por eso es que los psicólogos seculares, los psicólogos no cristianos, tienen una muy limitada visión natural del mundo. Ellos tratan de ofrecer una explicación natural para los problemas mentales, debido a que el alcance de su visión no incluye a Dios. Y como el psicólogo o el psiquiatra no mete a Dios dentro de la ecuación, tienen una visión muy limitada del asunto. Entonces, para una orientación cristiana que sea eficaz, debemos saber distinguir una enfermedad orgánica de una enfermedad psicológica mental a una batalla espiritual en la mente. Tenemos que distinguirlo. Ese punto nos lleva directamente al tercer error sobre las esclavitudes espirituales. Número 3. El tercer error va a ser separar lo físico de lo espiritual. Y ese es un error que yo he visto en tantos cristianos que separan lo físico de lo espiritual. Increíble. Gente que lee la Biblia, pero no le cree a la Biblia, sino le cree a la filosofía humanista. Algunos cristianos creen que algunos problemas son físicos y otros son espirituales. Yo considero que ese pensamiento implica que hay gente que cree que hay una división de mi alma humana y de mi espíritu, la cual no existe. Se lo explico de esta forma. Yo tenía 16 años. Era un joven líder de alabanza en la Iglesia Bautista Central de Heredia. Era un pastor joven, recién ordenado como pastor de jóvenes de la denominación. Y estoy yo tocando el piano, a la par del pastor general. Está presentando un niño, el pastor, y por primera vez me dice: Pastor Rudy, ¿usted podría orar por el niño? Y yo me quedé así, digo, es un honor, claro, mi primera presentación de un niño, voy a orar por un niño. Y yo abracé a ese niño, orando para que no llorara y no se hiciera popó. Lo levanté y oré, la mejor oración de bendición que yo podía hacer por ese niño. Pero frente a mí, dentro de la congregación, estaba un señor graduado, recién graduado del Seminario Teológico Bautista, un hombre que era biblista. Estaba escuchando la oración que yo hice y yo dije: Señor, bendice la vida cristiana de este niño, bendícelo en su vida, también en su vida secular, guárdalo en su vida secular. Y seguí orando. Cuando terminó el culto, cuando terminó la reunión, este teólogo me llamó y me dice: Rudy, ven acá, quiero corregirlo. Y yo: ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y me dice: la oración estuvo mal. Yo: ¿cómo me voy a equivocar orando? Si estoy orando simplemente. Usted dijo: cuida a este niño en su vida cristiana y cuídalo en su vida secular. No existen dos vidas, existe una sola vida. Nosotros tenemos una sola vida. No existe esa dicotomía de vida cristiana y vida secular, ¿verdad que no? Ese es el problema. Esa mentira es el problema. Cuando aquí cantamos como ángeles y en la oficina hablamos como demonios. Esa es la división que mucha gente hace. Tiene una doble vida, una vida cristiana y una vida secular. Estos son mis primeros recuerdos de ese pastor que me llamó la atención, el pastor José Soto. Ese fue mi primer encuentro con el pastor José. Ya entienden por qué le hago bullying. O sea, no existe ningún conflicto interno que no sea psicológico. No existe ningún conflicto que no tenga parte que ver con la psicología, porque en todo momento tu mente, tus emociones y tu voluntad están involucradas. Aquí tengo profesionales en psicología en medio de este auditorio. Los cristianos sabemos que de igual manera no hay un problema que no sea espiritual, y no hay un momento en mi vida en que Dios no esté presente. Por eso es que los cristianos oramos cuando estamos enfermos
Y si usted tiene un diagnóstico de cáncer, aquí oramos todas las madrugadas a las 6 de la mañana. Acompáñenme mañana. Todo el mes de octubre orando a las 6 de la mañana. Y oramos cuando nuestro cuerpo físico está enfermo. Oramos. Porque no podemos separar lo físico de lo espiritual. La Biblia nos muestra el mundo espiritual que no podemos ver, tan real como el mundo natural que vemos con nuestros propios ojos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18 dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino nos fijamos en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esto es lo que creemos los cristianos. Somos seres integrales. Y en ningún momento podemos separar nuestra vida espiritual, emocional en esas dicotomías. Hay un cuarto error en ese asunto de la esclavitud espiritual. El cuarto error le he colocado el nombre de no afectación. La no afectación. Algunos cristianos creen que los cristianos no pueden ser afectados o influenciados por demonios. Estoy hablando de influencia, no de endemoniados. Estoy hablando de opresión. Porque a veces en consejería yo le pregunto a la gente, cuando alguien tiene algún problema grave, estamos hablando de su problema, yo les pregunto: hermano, hermana, ¿no será que le has abierto una puerta al enemigo? No, pastor, no, yo no le abro la puerta al diablo, yo no se la abro. Y le pregunto: ¿no será que estás oprimido por un espíritu inmundo y podemos orar ahora? No, pastor, no, imposible, pastor. Yo soy cristiana. Yo soy cristiano. Jamás. Yo me acuerdo de alguien en la Biblia que pensó lo mismo y era apóstol, cercanísimo a Jesús, un hombre de Dios impresionante, predicador de multitudes. Mateo, vayamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 23, dice: Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Pedro, aléjate de mí. ¿Cómo le llamó? Satanás. En este momento te has convertido en un instrumento del diablo, Pedro. Quieres hacerme tropezar porque no piensas en las cosas de Dios, sino estás pensando en las cosas de los hombres. Cuando un cristiano comienza a pensar en las cosas de la tierra más que en las cosas espirituales, más en las cosas de este mundo y los deseos de este mundo y los deseos de los ojos y los deseos de los placeres de este mundo, comienza un cristiano a dar puertas, a abrir puertas. Y Jesús fue muy fuerte, le llamó: aléjate de mí, Satanás. Amigos, nada puede causar más daño al diagnóstico de un problema espiritual que esta mentira. Si Satanás no pudiera tocar a la iglesia, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que debemos de usar la armadura de Cristo para resistir al demonio, para estar firmes y para estar alertas? ¿Por qué? Aquellos que niegan el poder de destrucción del enemigo son los más vulnerables al enemigo. Eso es lo que he aprendido. Los cristianos que niegan este asunto son los que son más fáciles de que tengan recaídas en la carne, recaídas en el pecado. Son más vulnerables los que niegan ese asunto y piensan en la no afectación. Son cristianos que nunca quieren que le impongamos manos. ¿Voy a imponerle manos, hermano? No, hermano, yo no quiero en eso. Jamás ir a una sesión de ministración. Mira, hermano, que tengo unas personas en la iglesia que ministran. Me gustaría que usted venga a ser ministrada. No, pastor, yo soy cristiano. Sí, por eso lo estoy invitando. Y Dios guarde hablarle de liberación. Jamás, jamás. La no afectación es una mentira muy peligrosa que se ha infiltrado en algunos. La quinta falacia acerca de la esclavitud espiritual
son que solo ocurre en extremos. Ok, pastor, ya me convenció. El mundo espiritual demoníaco es cierto, pero solo ocurre en pecados extremos. ¿Será cierto? Las influencias demoníacas, dicen ellos, son solo evidentes en extremos. Son solamente evidentes en comportamientos violentos, en abominables pecados, en asesinatos, violaciones, en incestos, en pecados grotescos. Solamente ahí es cuando a alguien le permite intromisión demoníaca. Yo sé que algunas personas caminan en el mundo con legiones de demonios encima. Yo lo sé, lo describe Lucas capítulo 8. Lucas 8 habla del endemoniado, ¿de dónde? De Gadara, el endemoniado gadareno. Estuve en Israel y yo quería conocer esa montaña. Yo quería conocer el monte y me dice el guía, pastor, ese es. Y pude conocer dónde los cerdos fueron atacados por esa legión de demonios. Jesús saca a cientos de demonios de este hombre endemoniado gadareno, se le meten a los chanchos estos, a los cerdos, y se van por un despeñadero frente al mar de Galilea. Estuve ahí viendo, ¿dónde fue? Ahí fue, me dice. Ahí fue donde se fueron todos los cerdos y estábamos hablando de cuánta plata valía cada cerdo, de cómo el negocio se le fue a esa gente y por qué era que querían matar a Jesús. Yo sé que hay gente que lleva muchos chukis encima, yo sé. Yo sé que estamos hablando de otro tema, de legiones. Pero también sé que la mayoría de cristianos llevan una vida relativamente normal, pero con problemas personales, o sea, tentaciones que nadie sabe, pero que hemos abierto puertas, y problemas interpersonales entre nosotros, como odio o rencor, y que venimos a la iglesia tratando de que Dios nos liberte y no hemos encontrado una causa a esos problemas y recaemos en pecado y no encontramos solución y nos arrepentimos y oramos y volvemos a caer. Yo me pregunto, ¿por qué los cristianos normales no pueden mejorar? ¿Por qué no pueden ser libres en Cristo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos consideran que Satanás solo se involucra con los asesinos de sangre fría. Aquel hombre que cogió su puñal y mató a sus padres y a su familia, ese sí está endemoniado. O la gente que comete violentos crímenes sexuales, ellos sí estaban endemoniados. El engaño es la única y principal estrategia de Satanás en este tema. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15 dice así: y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores, los demonios, los principados y las potestades de Corintios, se disfracen ¿de qué? De servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Así que, amigos, para sorpresa de muchos acá tal vez, Satanás influencia, invade sutilmente sobre la vida también de creyentes normales, de creyentes que no fallan un fin de semana, de que vienen los miércoles, de que están en un grupo pequeño, de que oran, pero que están siendo tentados y no han podido ser libres en Cristo y tienen un vicio en el juego, tienen un vicio en la pornografía, tienen un vicio en malas palabras, tienen un problema de carácter terrible y han ido a consejería y nada, y han sido años, es como una opresión. Usted necesita ser libre, usted necesita libertad en Cristo. Y lo que pasó es que ese engaño vino sobre tu vida, de que en extremos de pecado. No es así necesariamente. El último engaño o falacia en cuanto a la esclavitud espiritual, yo le coloqué al estilo Hollywood. Entonces yo sé que a usted no le gustan las películas de terror y que jamás iría al cine a ver, y que yo sé que usted no ha ido a ver ni siquiera It. No os hagáis.
Y que usted no se está esperando el 31 de diciembre para ver la maratónica de películas en Netflix. Yo sé que a usted no le gusta nada de eso. Pero por aquello le explico esta película. Como no la vio, se la explico. El Exorcista. Una película muy famosa donde se nos vendió a toda una generación cómo se sacaban los demonios. Entonces, cuando alguien cree o piensa en liberación, piensa en esto. Piensa en el estilo de Hollywood, que la cuestión de liberación de demonios funciona siempre así. Y en esta película, esta niña poseída por el diablo hacía cara lo más fea, vomitaba y la cabeza la movía por atrás. Es que, recuerdan que hace un mes vino Coco y su pandilla, el ventríloco, ¿verdad? Y estaba Coco aquí, estaba el muñeco, y el muñeco hablando Coco y bailando rap, y bailaba así, y de pronto la cabeza de Coco quedó para atrás. Y dice Coco, dice Gillo, creo que no sé cuál es, Jay, ¿para dónde se fue todo el mundo? Dice, me dejaron aquí, solo, en una pescadería. Qué chiste más malo, ¿verdad? ¿Por qué estaba diciendo eso? Por la cabeza. Y entonces en esa película ustedes vieron un montón de cosas y ahora creen que es así, el exorcismo. No es como en Hollywood. Al estilo Hollywood, la premisa es que la libertad, alguna gente piensa que la libertad de la esclavitud espiritual es el resultado de un enfrentamiento poderoso, de que la liberación tiene que ser así, con las fuerzas demoníacas. Y es los fanáticos de Star Wars aquí, entonces se imaginan, ¿verdad? El bien contra el mal y el lado oscuro contra la fuerza, y la gente se imagina al estilo de las películas que eso es una liberación. Hay momentos en que la gente se manifiesta. Nosotros en la iglesia tenemos un ministerio de liberación, no hacemos de show en público ni nada. Yo he visto muchas cosas en estos 24 años de servir al Señor. Estaba en la isla de Cuba hace como año y medio y me levantan a la 1 de la mañana. Me dice, pastor, qué pena molestarlo después de haber predicado 16 veces en esa semana. Acabo de predicar la última, estoy cansado, me voy en la madrugada para el aeropuerto y perdón, pastor, perdón por levantarlo, pero necesitamos que nos ayude. Ya todos los pastores de la isla han intentado, no han podido. Tenemos 2 horas con una muchacha ahí, está endemoniada. Y yo, ¿de verdad está endemoniada? Pero de verdad. Si no, pastor, de verdad. Cuando me dijo de verdad, hasta a mí se me escalofriaron los pelitos que no tengo en los brazos. Voy, me lavo la cara, voy, tomo mi Biblia, le digo a mi esposa, amor, ya vengo, 5 minutos vengo. Estos 5 minutos se convirtieron como en 1 hora y 45, terrible. Estas confrontaciones a mí no me gustan, porque ya se había manoseado mucho el tema, ya habían 300 jóvenes, unos en alabanza, otros. Cuando veo a esta muchacha de color caminando para atrás, como una araña, caminaba, como una araña, se movía dentro de una piscina sin agua, se movía, 5 o 6 hombres los lanzaba para todos lados y me dicen, pastor, ¿qué piensa? Le digo yo, si está endemoniada. Los demonios en cada país son diferentes, ¿verdad? Allá hay mucha brujería, mucha macumba, hay muchas cosas que aquí en Costa Rica no haya. Aquí hay mentira, adulterio, pornografía, robo, estafa, corrupción. No diga bingo, por favor. Y empezamos a echar fuera el demonio, fuera el demonio, fuera el demonio. Y empezamos y la muchacha se retorcía. Fue todo una... Y alguien diría, así es, pastor, al estilo. Los que estuvieron conmigo en esa noche ahí, pudieran decir y creer que siempre es así, al estilo de Hollywood. Pero no. Les cuento otra liberación aquí en la iglesia. Un hombre o una mujer viene con un adulterio, pedazos terribles. Me dicen, pastor, ¿está engañada o está engañado este hombre? Pero un adulterio, y digo, no me importa nada, prefiero perder la familia, yo me voy. Es más, es la última vez que voy a la iglesia. Mi esposa está predicando, predica, expone la palabra de Dios, y esta persona, con la palabra de Dios, se le caen las vendas, cree la palabra de Cristo, Cristo Jesús la liberó. Y ahora es libre, completamente libre.
ni consejería matrimonial tuvimos que darles a esta pareja. Están aquí ahora sirviendo, una pareja lindísima del Señor, donde el demonio del adulterio, el espíritu adulterio se fue de esta mujer o de este hombre por la palabra de Dios. Hubo liberación de esta forma. Ojo a esto, escúchelo. Si no ha puesto atención en nada en esta noche, ponga atención a esto. La libertad de la esclavitud y de los conflictos espirituales no es un enfrentamiento de fuerzas, no, sino más bien es un encuentro con la verdad. La libertad de la esclavitud y de los conflictos espirituales no es un enfrentamiento de fuerzas, sino un encuentro con la verdad. Satanás engaña y trabaja encubierto, pero la verdad de la palabra de Dios lo descubre a él y a sus mentiras. Los demonios son como cucarachas. Usted está en una casa donde hay mucha cucaracha. Usted llega en la noche y usted sabe que las cucarachas andan por toda la cocina, enciende la luz y ni una. Porque cuando hay luz, las cucarachas se van. Donde está la verdad de Dios, la luz de Cristo, los demonios tienen que huir. Y usted tiene que ser libre en esta noche. Usted tiene que ser libre en Cristo. Hace algunos años estamos en San Carlos predicando en una iglesia y voy con mi familia y al final nos llevan a almorzar a una casa. Mi hijo tiene 3 años en ese momento y empieza un perrito, pero un perrito pequeño, un perrito ladrador, no labrador, ladrador. Era cualquier cosita, pero el perro ladraba bastante. Y mi hijo entró en pánico. La señora de la casa dice, el perrito no hace nada. Que el niño se baje y le haga shh, y el perrito corre. Pero mientras el niño no se baje del carro, va a seguir sacando pecho el perrito este. Mi hijo estaba aterrado. Todos sabíamos que el perro no tenía poder sobre mi hijo, excepto el poder que mi hijo le estaba dando a este perrito. Él decidió creer la mentira de que el perro era muy bravo y que lo iba a morder. Mi hijo decidió que el perro usara su mente, sus emociones, su voluntad y hasta sus músculos, porque él se engarrotó, no podía ni moverse del terror que tenía al perro. Todo mi hijo estaba motivado por el miedo. Satanás es como un perro amenazador. Engaña a la gente haciendo que le teman más a él que a Dios. Su poder, el poder de Satanás, radica ¿dónde? En el engaño. Ya como a los 20 minutos de convencer a mi hijo, de ponerlo en el suelo y que le hiciera shh, le hizo shh al perro y el perro salió corriendo. Y después andaba mi hijo correteando por todo lado al perro. Es que el diablo es así. El diablo es el padre de toda mentira. Juan 8:44 dice la escritura así: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino. No se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¿Cómo se le llama a Satanás en la Biblia? Es el padre de la mentira. El diablo usa la mentira, el engaño en tu mente. Es más, la Biblia dice en Apocalipsis que el diablo engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, versículo 9 dice así la escritura, hablando del diablo: así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña ¿a quién? Al mundo entero. ¿Se da cuenta que el diablo engaña al mundo entero? Por consecuencia de ese engaño, todo el mundo está bajo la influencia del maligno. En esta sociedad la gente está engañada por medio del internet, la educación, los problemas de género. Ahora están engañados. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control ¿de quién? Del maligno. ¿Se da cuenta? El diablo no puede hacer nada con respecto a nuestra posición en Cristo.
Le explico esto. En Cristo somos salvos, somos hijos de Dios, somos más que vencedores. Yo soy santo, somos parte de la iglesia de Cristo. El diablo no puede hacer nada en contra de mi posición en Cristo, pero sí puede tratar de engañarme y hacerme creer sus mentiras sobre mi vida y sobre Dios. Y para estar libres de su influencia, solo debemos quitarle la veracidad al diablo, comenzar a creer en Dios, actuar como hijos de Dios según la palabra de Dios, y de esta manera podremos desbaratar los planes de Satanás. ¿Qué estoy tratando de decir? Termino acá. A través de practicar muchas liberaciones como pastor, he aprendido que las escrituras dicen que lo que es un agente de libertad, ¿saben cómo se llama el agente liberador? El agente de liberación es la verdad. La verdad. Jesús es la verdad y el único que hace libres a los cautivos. Solo Jesús. El poder de los creyentes proviene del conocimiento y de la elección de la verdad. Debemos seguir esta verdad porque ya somos poderosos en Cristo Jesús. Efesios 1, 18 y 19 fue la oración de este fin de semana. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Ojo con esto, la gente bajo esclavitud no es liberada por mi buen desempeño como pastor, no, ni como consejero. La gente no es liberada por un pastor o por un consejero. La gente es liberada porque ellos eligen. Y debemos de elegir, anótelo, las 4 cosas que usted y yo debemos de elegir. Debemos de elegir creer la verdad de Dios. Lo que la Escritura dice es verdad. Si usted está luchando contra el homosexualismo o el lesbianismo, yo quiero decirle que la Biblia dice que eso es pecado. No importa lo que usted crea, usted tiene que comenzar ahora a creer lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios nos hizo hombre y mujer y que el sexo entre hombre y hombre, mujer y mujer es pecado. Es lo primero que necesitas creer para ser libre. Si estás luchando con un problema de borrachera, aunque ahora le llaman como alcoholismo, en esa misma lista de pecados dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. En esa misma lista de Corintios también dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. También dice que los chismosos no heredarán el reino de los cielos. Lo primero que usted debe hacer es creer lo que la Biblia dice. Si usted no cree lo que la Biblia dice, usted no va a tener libertad. Usted, número 1, tiene que creer. Número 2, debe de confesar. Tienes que confesar tu pecado. Si no lo confiesas, no va a haber libertad. Deja de estarlo ocultando. Confiesa tu pecado. Número 3, tengo que renunciar a esa atadura del diablo sobre mi vida. Y número 4, yo debo de perdonar todo dolor o todo rencor que haya en mi vida. Esa es la lógica de la Biblia. Lo que acabo de decir es la lógica de cómo Dios nos lleva. Por ejemplo, Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Es lo primero. Juan 14:6, dígalo conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu ¿de qué? De la verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Él los guiará a toda la verdad. Juan 17:15 y 17 dice:
No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Santifícalos, ¿en qué? En la verdad. Tu palabra es verdad. Efesios 6:14 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón ¿de qué? De la verdad. De esto se trata, la verdad de Dios en mi vida. Y termino con Filipenses 4:8. Si algo tiene que estar en mi mente, dice la Biblia, por último, hermanos, piensen muy bien, piensen en esto, consideren estas 8 cosas. Piensen muy bien, todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, considérenlo muy bien. La liberación comienza, no es un enfrentamiento, no, es un acercamiento a la verdad de Dios. Cristo me hizo libre en la cruz del Calvario, para que yo ya no sea esclavo de nada ni de nadie. Pero yo tengo que creerlo, confesar el pecado, renunciar a la atadura y perdonar, para caminar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pongámonos de pie, por favor. ¿A cuántos Cristo los hizo libres? Y de los que los hizo libres, en algún momento tuvieron que pedir libertad en algunas áreas otra vez. De eso se trata, de humildad, de dejar todo orgullo, toda religiosidad a un lado. Porque si no hemos podido ser libres, es por engaño del enemigo. Levante sus manos. Señor, en esta hora, repita conmigo: Señor Jesús, yo soy tu hijo, yo he sido lavado con tu sangre, yo he sido sellado con el Espíritu Santo, tú moriste por mí en la cruz, yo soy libre, no caminaré en ataduras, no caminaré en miedos, se va el miedo, se va la mentira, soy libre para adorar, libre para orar, libre, Señor, en Cristo Jesús. Tu palabra me hace libre, tu palabra me santifica. Señor, yo creo lo que la Biblia dice y yo confieso mi pecado, confiéselo, diga, confieso, Señor, mi pecado dígalo, confiese, de adulterio. Confieso mi pecado de adulterio, de pornografía, de robo, de chisme, de lujuria, de lascivia, de murmuración, de odio, de rencor. Confiéselo, Señor, aquí lo confieso en el nombre de Jesús. Yo lo confieso hoy y renuncio a esas ataduras. Se caen las ataduras ahora. Toda atadura del enemigo, la cual no he podido vencer en muchos meses o años, hoy se rompen. Soy libre, se rompen en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Soy libre y yo decido perdonar todo el dolor y el rencor que esto me ha traído. Yo soy libre para amar, soy libre ya para no juzgar, soy libre, Padre, para tener comunión contigo y con los demás. Soy libre en Cristo Jesús. No más esclavitud. Me acercaré a tu palabra y a creer toda la verdad que está en tu palabra. Y la verdad me hará libre para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Somos libres, iglesia. Caminemos en libertad. Que Dios los bendiga. Denle un abrazo a alguien. Nos despedimos. Nos vemos el miércoles.